Palabras más, con Álvaro García. Doctor David Barguil, bienvenido a Palabras Más. Álvaro, muchas gracias a usted y a los televidentes. Gracias por la invitación. No, un gusto tenerlo aquí. Para hablar de política, de lo que está pasando en Colombia, de lo que pasó en Bogotá, para hacer el balance de tantas cosas. Y obviamente para hablar del Partido Conservador. Quisiera empezar por preguntarle lo siguiente. En las últimas horas vimos al expresidente Belisario Betancur, un importante conservador colombiano, después de 30 años pidiendo perdón por los errores que hubieran podido ocurrir durante la retoma del Palacio de Justicia, cuando él era presidente. Cuando eso ocurrió, ¿usted en qué andaba en la vida? No, imagínese, yo tengo 34 años hoy. Obviamente me ha tocado recrear ese duro momento del país a través de los libros y de la prensa, y obviamente es parte de nuestra historia, de una difícil coyuntura que le tocó afrontar a Belisario Betancur y a los colombianos. Y yo creo que es un ejercicio que permite sanar heridas, de alguna manera, el reconocimiento de errores, el poder pedir perdón, desde el ejercicio de la autoridad que podía ejercer Belisario Betancur como presidente frente a los terribles hechos del Palacio de Justicia. Doctor Barguil, ese tipo de hechos históricos que tienen que ver con una acción guerrillera que terminó con la desaparición de la corte, con la desaparición de personas, con las acusaciones a los guerrilleros por la responsabilidad que les cabe por haberse tomado el palacio, por la responsabilidad que le cabe a algunos militares, por los excesos que se pudieron haber cometido allá y por las desapariciones que hubo. En fin, uno ve eso en la historia, pero si se para hoy en lo que está pasando en Colombia, pues se encuentra, digamos, algún tipo de espejo, con una imagen distorsionada de eso, diferente porque han pasado 3 décadas, pero también hay algo que tiene elementos en común ahí. ¿Qué lectura le da usted a eso que pasó en la historia hace 30 años y las lecciones que pudimos haber aprendido de eso con respecto al tema de hoy, en el cual estamos ya, parece, encarrilados en la recta final de un proceso de paz? Mire, 2 reflexiones. Lo primero es que frente a cualquier conflicto, y la historia nos los ha demostrado de esa manera en otros lugares del mundo, hay que construir la memoria histórica, hay que saber qué pasó, hay que construir la verdad de los hechos, porque esa es la garantía de la no repetición. Esa es una garantía fundamental de no repetir hechos tan dolorosos o tan dañinos para una sociedad. Y por supuesto es la construcción de esa memoria histórica permite, creo yo, evitar errores. Hoy ver, por ejemplo, guerrilleros del M-19 que fueron los autores de la toma del Palacio de Justicia, por ejemplo, al alcalde Petro en Bogotá, como primer mandatario de los bogotanos, y ver a los militares que salieron a defender al Estado, presos y detenidos con condenas de tantos años, creo que es un reflejo que Colombia no puede volver a repetir. Creo que es un aprendizaje doloroso, por supuesto, pero que no podemos volver a repetir de cara al actual proceso que hoy negocia el gobierno y que todos los colombianos anhelamos se pueda firmar. Obviamente que sea una paz seria, una paz duradera, una paz que ponga la justicia como eje y a las víctimas como eje de la negociación y de ese acuerdo final, pero que aprendamos de esos posibles errores del pasado para no volverlos a cometer. ¿Qué cosas ve usted en la arquitectura actual de ese sistema de justicia que se está proponiendo de cara al proceso de paz que le parecen buenas y cuáles le parecen que se pueden ajustar o que no son buenas? Mire, sin lugar a dudas, todos tenemos que entender que en virtud de un proceso de paz, el sistema de justicia que surge tiene que ser una justicia transicional. Es decir, uno no puede creer que se hace un proceso de paz para que quienes están negociando se sometan a la justicia ordinaria y que salgan de allí a pagar penas de 20, 30 o 40 años en cárceles ordinarias. Eso
Eso no es posible en medio de un proceso de paz. Aquí tiene que operar un marco de justicia transicional que nos permita reconciliarnos, por supuesto. Pero lo que sí no puede suceder, y un poco las preocupaciones de algunos sectores ciudadanos, es que en virtud del proceso termine estableciéndose un nuevo sistema de justicia, donde sean entonces las FARC las que puedan levantar el dedo acusador y a partir de ese nuevo sistema de justicia imputarle o señalar a los contradictores históricos de esa guerrilla. Eso no se puede permitir. Yo creo que aquí tiene que haber mucha claridad. Nosotros hemos sido muy respetuosos y desde el conservatismo estamos esperando conocer el texto de los 75 puntos del acuerdo de justicia para podernos pronunciar. Nosotros no queremos lanzar misiles o torpedos en contra del proceso, pero tampoco estamos en la línea de los que aplauden de manera obsecuente sin siquiera conocer los contenidos ni los fondos de lo mismo. Queremos contribuir a que se firme la paz, pero una paz seria, duradera, donde la justicia opere. Ese tribunal, que es como el eje de cómo operaría esa justicia en el contexto del proceso de paz, ¿cómo le parece? La conformación que se ha propuesto, el hecho de que sus fallos sean inapelables, en fin, esa discusión que se está dando en el país. Mire, cualquier sistema de justicia, tanto este sistema transicional o restaurativo como se le ha denominado, o la justicia ordinaria que opera para cualquier ciudadano, tiene que ser garantista. Tiene que haber garantía de los derechos de los ciudadanos. Y por eso se han expresado algún tipo de preocupaciones, que en ese tribunal puedan ser juzgados cualquier colombiano, que puedan reabrirse casos, que sea inapelable. La conformación del tribunal, quiénes serán los magistrados. Los colombianos tenemos que tener garantía de quiénes serán los magistrados que van a impartir justicia en virtud de ese tribunal que se va a conformar. Pero yo, de verdad, Álvaro, quiero ser muy responsable. Quiero esperar el contenido del acuerdo. Queremos revisarlo con toda la responsabilidad, con el equipo que tenemos en el Partido Conservador. Nosotros hemos creado una comisión de justicia con expresidentes de la Corte Suprema, con exministros de justicia, para poder revisarlo a profundidad y poder plantear observaciones, apoyar lo que nos parezca conveniente o hacer críticas, siempre pensando en lo que más le conviene a Colombia. Doctor Barguil, desde el Congreso, en el Congreso se están construyendo herramientas para facilitar y hacer más expedito, digamos, la operatividad del proceso de paz. Por ejemplo, ¿qué posición tiene el Partido Conservador frente a las facultades extraordinarias otorgadas al presidente? Mire, nosotros desde el principio, usted sabe bien, la paz es una bandera histórica del conservatismo. Los esfuerzos de Belisario Betancur, de Andrés Pastrana, son prueba irrefutable de ello. Nosotros le apostamos al éxito de este proceso de paz. Por supuesto tenemos observaciones, hemos tenido críticas, hemos levantado nuestra voz para hacer llamados. Nosotros fuimos, Álvaro, los que le dijimos al gobierno desde hace mucho tiempo que había que plantear unas condiciones, que la guerrilla tenía que expresar su voluntad de paz, suspendiendo el reclutamiento de menores, el ataque a la población civil, que dejara de sembrar minas, que dejara de asesinar colombianos. Eso yo creo que era el primer paso para expresar una verdadera voluntad de paz. Y nosotros celebramos, por ejemplo, cuando hoy vemos que se dio el paso de un cese unilateral por parte de la FARC. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero que eso ha reducido sustancialmente en las cifras de ataques a la población civil, a la infraestructura energética de Colombia. Bueno, yo creo que eso es muy positivo y lo estuvimos exigiendo desde el conservatismo. Las herramientas que se requieran para sacar adelante el proceso, yo creo que tenemos que evaluarlas. Yo creo que no puede ser un obstáculo eso para sacar adelante el proceso de paz. Nuestra verdadera preocupación, Álvaro, es qué es lo que se va a acordar de manera definitiva. Nuestra verdadera preocupación es esos puntos que se están negociando en La Habana, cuál va a ser el impacto de cara al país, en el tema de justicia, en el tema de participación política, en el tema de la tierra, en el tema del narcotráfico, en el tema de las víctimas. Nuestra verdadera preocupación en el Partido Conservador es que ese acuerdo definitivo que se está negociando en La Habana quede bien hecho y que esta sea una paz duradera y seria para con el país. Para que esa paz sea verdadera, duradera, seria, se requiere, y todo el mundo está de acuerdo en eso, un mecanismo de refrendación poderoso. Las expectativas que tiene el Partido Conservador con respecto a ese tema, ¿cuáles son? Mire, nosotros siempre hemos dicho, y nosotros le dijimos al presidente que él
tenía que cumplir con su palabra. Cuando él le anunció al país que estaba negociando con la guerrilla de la FARC, también dijo que lo que se negociara iba a ser refrendado por el pueblo colombiano y que seríamos nosotros los que tendríamos la última palabra. Nosotros siempre nos hemos mantenido en la posición que el gobierno tiene que refrendar esos acuerdos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Yo creo que en eso sí no hay que tener posiciones cerradas, es decir, cualquiera sea el mecanismo de refrendación que establece la Constitución y la ley, puede implementarse, pero que los colombianos puedan pronunciarse en esa materia. ¿Constituyentes les gusta o no? Nosotros estamos debatiendo eso al interior del partido. Hay distintas posturas. Hay algunos conservadores que sienten que esa puerta no debe ser abierta porque sería casi que salir a negociar la estructura del Estado en virtud de este acuerdo con la FARC. Hay otros en el partido que piensan que lo mejor para Colombia, para pasar esta página de 60 años de violencia y de confrontación, es que se puedan sentar en una mesa todos los sectores políticos, ideológicos, todos los pensamientos, y que salga de esa manera una nueva constituyente que permita pasar la página de la violencia y salir a construir el país que tanto necesitamos. Aún seguimos en esa discusión en el partido y la vamos a seguir dando para poder plantear allí sí una posición final frente a una posible constituyente. ¿Le parece positiva la visita de congresistas a La Habana, el hecho muy criticado por algunos sectores de que estén hablando, dando declaraciones en ese sentido, tanto en La Habana como en Colombia? Mire, yo al principio del proceso, por supuesto, pensaba que las interferencias de los sectores políticos, de los grupos de presión que hay en cualquier sociedad, podían hacerle daño al proceso, y la experiencia del pasado así nos los había demostrado. Pero se nos habla de que este proceso está ya en una etapa de maduración final, y yo más bien creería, Álvaro, que en esta fase del proceso al gobierno aún le falta un poco más de convocatoria de los distintos sectores, no solo políticos, académicos, empresariales, de sindicatos. Yo creo que llegó la hora de entender que la paz es una política de Estado y no de gobierno, y de que este es un momento de consenso, de escuchar todas las voces, porque esa es la garantía de que esta sea una paz duradera. Acuérdese que los gobiernos terminan sus periodos y no hay garantía de quiénes vendrán a gobernar en el futuro al país. Si la paz no tiene unos consensos entre todos los sectores sociales, económicos y políticos, podemos poner en riesgo ese posconflicto y la garantía de que perdure lo que se acuerde. Doctor Barguil, lo invito a que hagamos una pausa para venir a hacer el balance desde su punto de vista de la política, de lo que pasó en la política colombiana en las elecciones regionales. Muchas gracias. Doctor Barguil, su balance de lo que logró el Partido Conservador en estas elecciones regionales. Mire, usted me ha visto, por supuesto, muy contento luego del domingo. Para el partido, para mí, como director del conservatismo, era un reto enorme lo que iba a suceder este 25 de octubre en las elecciones regionales. ¿Por qué? Porque el partido viene, yo pues, lo he dicho de manera pública, de un ejercicio presidencial duro. Se recuerda el partido dividido, enfrentado en sus matices hace un poco más de un año. El partido, pues obviamente también se enfrentaba a la entrada de una nueva colectividad política, el Centro Democrático, que nos salía a competir también por los votos en las regiones del país. Y la apuesta del partido de haber elegido un joven de 33 años en ese momento para dirigir una colectividad con 166 años de historia era un reto enorme. Y Álvaro, el domingo, ¿qué pasó? Aumentamos los votos. El partido tuvo 2.200.000 votos en las urnas, 100.000 votos más que hace 4 años. El partido hace 4 años se ganó una sola gobernación, la del Putumayo. En esta elección nos ganamos 4 gobernaciones: Tolima, Risaralda, Quindío, Arauca. El partido logró ganarse alcaldías de capital, sostuvimos Montería, donde se ha hecho un trabajo formidable por el conservatismo en los últimos 8 años, y la gente premió ese ejercicio y volvimos a elegir a un conservador, el exalcalde de Montería. Ganamos en la tierra vallenata, en Valledupar. Este año que viene el Festival Vallenato se va a vestir de azul. Ganamos en Quibdó, en Alianza.
sacamos hace 4 años 194 alcaldías, fue el resultado. En esta elección 219 alcaldías en toda Colombia. Eso garantiza esa presencia y fortaleza regional que siempre ha caracterizado el conservatismo a través de su historia. Y bueno, y usted sabe bien, fuimos fundamentales para el triunfo de Enrique Peñalosa en Bogotá. Para mí esa tuvo una doble, tengo doble sombrero de victoria en lo de Enrique Peñalosa. Yo he contado públicamente que comencé en la vida pública repartiendo plegables en las calles de Bogotá con Enrique Peñalosa, recién graduado de la universidad, y hoy con el sombrero de presidente del Partido Conservador, haber logrado el apoyo institucional de la colectividad para acompañar esa apuesta de recuperar a Bogotá y del cambio que en la capital de Colombia se necesitaba, por supuesto es un triunfo enorme que celebramos. Muchos vieron en la elección de Bogotá una especie de elecciones primarias de cara a las presidenciales de 2018 y, digamos, una apuesta importantísima por lo que sería el futuro de la política colombiana a otro nivel, mucho más allá de la propia alcaldía de Bogotá, que es muy importante. ¿Cuál es su interpretación sobre eso y sobre el triunfo de Peñalosa? Yo creo que dos interpretaciones fundamentales. La primera es la local, la de Bogotá. Yo creo que después de 12 años de gobiernos que no mostraron los resultados esperados por los bogotanos, que no cumplieron con los programas de gobierno ni con las promesas de campaña, que no hicieron las obras que la ciudad necesitaba, que no pusieron en marcha las políticas públicas para garantizar la seguridad, las políticas sociales sostenibles en el largo plazo, pues Peñalosa, sin lugar a dudas, era la opción que Bogotá necesitaba para recuperar el rumbo de esta ciudad, de la capital de Colombia. Y yo creo que allí los bogotanos acertaron y nosotros celebramos acompañar esa propuesta de Enrique Peñalosa para recuperar a Bogotá. Pero la segunda es, por supuesto, la que usted plantea. Yo creo que mostrar en Bogotá que un hombre con el que sentimos identidades va a hacerlo bien, va a hacer las obras, va a adelantar una política social sostenible, va a trabajar por la seguridad de los bogotanos, va desde el libre mercado, que es por supuesto un planteamiento ideológico conservador, a mostrar que ese es el modelo que necesita Colombia para su desarrollo, para combatir la pobreza, la desigualdad. Yo creo que eso va a ser muy importante para que los colombianos comparen y vean si el modelo hacia el futuro es el del desastre, por ejemplo, de la administración de Petro, o el del éxito de los resultados de lo que significa Peñalosa, y que ese es el camino a seguir para que este país prospere, combata la pobreza, la desigualdad y le brinde oportunidades a todos los colombianos. Usted mencionaba algo que me parece interesante rescatar, y es que hay dos matices claros dentro del Partido Conservador. Unos que se expresaron claramente en las elecciones presidenciales, las últimas. ¿Cómo hizo para mantener en esta oportunidad el Partido Unido? Porque mire, es normal que en cualquier partido político y sobre todo en un partido con 166 años de historia, este partido no se creó hace un año ni hace 3, hayan matices, hayan distintas visiones, posturas, planteamientos, pero yo creo que a todos, independiente de las posturas políticas que en una coyuntura tomen unos u otros, nos une defender unas ideas, nos unen defender unos planteamientos ideológicos, nos unen defender unas soluciones que son las que hemos planteado para Colombia. Y allí estuvimos todos defendiendo el conservatismo. Usted vio al presidente Pastrana acompañándonos en giras por todo el país, usted vio a Marta Lucía Ramírez, nuestra ex candidata presidencial, en tarima con los candidatos conservadores, usted vio a los senadores y representantes del partido defendiendo en sus regiones a los candidatos de la colectividad, usted vio a la base conservadora movilizarse, tanto que aumentamos la votación. La entrada del Centro Democrático, un nuevo partido, no nos afectó en votos, subimos en más de 100.000. Allí está el conservatismo, Álvaro, más vivo que nunca, mostrando que somos esa fuerza regional de Colombia. ¿Usted siente que la unidad nacional tiene fisuras grandes hoy en día? No, pues yo siento, y yo creo que para nadie es un secreto, la unidad nacional tiene fecha de vencimiento. Con la terminación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no hay ninguna posibilidad de que esa unidad nacional que se ha montado alrededor del gobierno del presidente Santos continúe. Ya se ha expresado de manera pública por parte de los distintos partidos que la conforman, que tienen el interés y la intención de llevar candidaturas presidenciales, así como lo vamos a hacer nosotros los conservadores, así lo han anunciado los liberales, los del partido de la U. En Cambio Radical, pues ya se sabe quién será la carta. Y nosotros que hoy estamos en la independencia hemos anunciado con total claridad que el siguiente paso, Álvaro, luego de estas elecciones, yo tengo
tres objetivos fundamentales ya postelectorales. El primero, vamos a convocar a esos 219 alcaldes y gobernadores y les vamos a ayudar a construir sus planes de desarrollo. Vamos a hacer equipo. Vamos a que haya garantía de que esas soluciones que hemos planteado lleguen a las regiones del país y se trabaje por la calidad de vida de los ciudadanos. No vamos a dejar solos a nuestros mandatarios. Segunda tarea, vamos a renovar los cuadros directivos del partido, los directorios municipales, distritales, departamentales y el nacional. Llegó la hora de tener unos nuevos cuadros directivos en la colectividad. Si estamos hablando de construir un nuevo conservatismo, un partido conectado con lo que le importa a la gente, creo que ese es un paso necesario. Y el tercero, preparar desde ya, y lo que pasó el 25 de octubre y lo que vamos a hacer nos permitirá eso, preparar desde ya la candidatura conservadora a la presidencia de Colombia, para que nuestras ideas gobiernen, y ese es un objetivo fundamental del partido. Cuando se habla de esas supuestas fisuras en la unidad nacional, se cita inmediatamente, digamos, una especie de celos que ha despertado en algunos sectores políticos la presencia del vicepresidente Germán Vargas, digamos, lo que consideran algunas personas, digamos, un uso de su situación al frente del manejo de la infraestructura del país para cobrarlo políticamente. ¿Cree que se justifica esos celos expresados por algunos sectores de la política? Mire, yo hoy celebro la decisión nuestra cuando llegamos a dirigir el partido hace un año, exactamente hace un año, que decidimos que la hoja de ruta que debía seguir el conservatismo era la de la independencia, la de no estar en la unidad nacional. Esa independencia significa, Álvaro, poder acompañar al gobierno en todas las iniciativas que creamos le sirven al país y podernos apartar y oponernos a aquello que consideremos que no es conveniente para Colombia. Yo fui uno de los que votó en contra de la reforma tributaria. Hoy más que nunca me doy cuenta que esa reforma ha golpeado la inversión y los sectores productivos y económicos del país, por ejemplo. Y yo creo que esa visión de estar en la independencia nos permitió también no estar metido en esas peleas de la unidad nacional, de quién allá adentro podía tener más puestos o quién esos puestos les representaba más votos. Esa pelea se la dejamos a ellos. El alcalde Gustavo Petro dijo en un reportaje con el diario El Tiempo que después de la derrota que sufrió Clara López, que la izquierda se quedó en Bogotá sin discurso para la clase media. ¿Usted qué piensa de esa frase? No, yo creo que más bien el alcalde Petro le hace falta hacer el reconocimiento personal por la derrota a la izquierda. Es que aquí en Bogotá todos nos quedamos esperando los 1000 jardines sociales que prometió en campaña, las soluciones a los problemas de movilidad que no se dieron, las soluciones a los problemas de seguridad, las grandes obras para Bogotá. Y yo creo que hoy los bogotanos y los colombianos, Álvaro, pudieron entender y vivir de primera mano lo que significa un gobierno que piensa de esa manera, un gobierno que tiene ese tipo de prioridades y un gobierno que presenta esos resultados. Ojalá Colombia hacia el futuro lea y evalúe eso que pasó en Bogotá para que esos errores no se cometan en ningún otro rincón del país y mucho menos en Colombia. Doctor Barguil, ahora hablaba usted del entusiasmo que le puso Andrés Pastrana a esta campaña, apareciendo en tarimas con candidatos y todo eso, pero él al mismo tiempo ha jugado un papel, digamos, muy visible en su crítica posición internacional frente a lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué piensa usted del papel que está jugando Andrés Pastrana en ese sentido? Fundamental. Mire, yo creo que la visita de Pastrana y de los otros expresidentes, usted la recuerda hace algunos meses, cuando intentaron visitar a Leopoldo López en la cárcel y no se lo permitieron, eso logró visibilizar ante el mundo la verdadera situación que se estaba viviendo en Venezuela. La persecución a la oposición democrática del vecino país, la falta de garantías. Hoy Venezuela raya en una dictadura y yo creo que ese fue un punto de quiebre que significó, yo creo que el principio del fin para el régimen que gobierna el vecino país y que ha destruido la economía venezolana, que ha destruido la política venezolana, que está destruyendo y socavando las bases de la democracia. Y yo creo que los demócratas del mundo, y en eso Pastrana pues nos dio un ejemplo, no se podían quedar callados. Y tenemos que seguir dando esa lucha. El partido la está acompañando. Nosotros incluso vamos a armar una delegación, Álvaro, que estará el 6 de diciembre en Venezuela,
acompañando como veedores el proceso democrático que se vivirá en el vecino país. ¿Cómo se imagina usted el papel del Partido Conservador cuando se firme la paz en Colombia? ¿Cuál va a ser el perfil de ese conservador nuevo en un momento distinto, novedoso, inédito de la vida de este país? Mire, yo lo veo como una gran oportunidad, no solo para el conservatismo, para los colombianos. Yo sí, como joven que no he vivido un solo día en paz, sueño y anhelo que se pueda firmar ese acuerdo, Álvaro. Que dejemos de hablar de la FARC. La FARC ha colmado la agenda pública y política de Colombia en los últimos años. Nos ha elegido los presidentes. Hay que dejar de hablar de la FARC. Que la agenda sea la educación, que la agenda sea resolver los problemas de la salud, que la agenda sea la apuesta por el agro en Colombia. Yo sí sueño con ese momento. Por supuesto, esperamos que sea una paz duradera, seria, responsable para con todo el país. Pero va a ser un momento fundamental para Colombia. ¿Por qué? Porque vamos a poder enfrentar desde la arena política a esos sectores que ideológicamente, obviamente, controvierten con nosotros. Va a salir el conservatismo y ya lo empezamos a hacer. Usted nos ha visto. Hoy en el país hay unas posturas muy radicales. Y yo creo que el país está cansado de radicalismos. El país está cansado de esos ejes polarizantes. Y el partido ha estado allí en ese centro defendiendo a los colombianos. Vamos a defender el modelo de libre mercado, que creemos es el modelo que puede generar riqueza y oportunidades para todos. Pero vamos a defenderlo de verdad, verdad. Porque creemos que hoy en Colombia ese modelo tiene unas serias dificultades. Este país está plagado de monopolios. Este país está plagado de carteles, carteles que generan mayores precios a los productos, carteles que generan ineficiencias y quienes terminan pagando los platos rotos de esos son los más pobres. Por eso usted me ha visto en la lucha contra los bancos, contra los abusos de la telefonía celular, contra los abusos del precio del cemento, de los insumos agrícolas, de los medicamentos. Vamos a defender el modelo de libre mercado, pero de verdad, verdad, no con las distorsiones que hoy tenemos. Vamos a defender, Álvaro, que la ley sea ese eje que nos permita construir sociedad. Vamos a defender las instituciones de Colombia y vamos a demostrar que esos planteamientos ideológicos que muy probablemente traerá la guerrilla desde la arena política son equivocados y lo que traerían es más pobreza, más atraso y más desigualdad. Y allí va a estar el conservatismo para controvertir. ¿Qué va a hacer el Partido Conservador en el tema de Álvaro Gómez Hurtado? Bueno, nosotros, usted lo sabe bien, hemos dado una pelea con los familiares de Álvaro Gómez, con los militantes del partido y con nuestros dirigentes, exigiendo la declaratoria de crimen de lesa humanidad, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, con el fin de que no prescriba y que podamos algún día lograr que los autores intelectuales del crimen paguen, vayan a la justicia, que este crimen no quede en la impunidad. Usted sabe bien que logramos incluso firmar una carta con personajes de todos los sectores. Esa carta la firmó Jorge Enrique Robledo, la firmaron los expresidentes Pastrana, Uribe, Gaviria, Belisario Betancur, Noemí Sanín, Antonio Navarro, Claudia López, bueno, colombianos de todos los espectros ideológicos, Enrique Peñalosa, pidiendo la declaratoria de crimen de lesa humanidad a la Fiscalía y nosotros vamos a seguir en ese propósito. Doctor David, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue muy interesante escuchar cuál es su balance de lo que está pasando en Colombia en temas de paz y de lo que pasó en las elecciones regionales. Un gusto. Álvaro, gracias a usted y por supuesto a los televidentes. Aquí seguiremos luchando por este país y brindando soluciones en todos los rincones de Colombia. Palabras más con Álvaro García.